benvinguts en aquesta sessió tan sensible i tan interessant des del nostre punt de vista com fer el balanç de la llei d'eutanàsia 2 anys després de la seva promulgació. I d'antuvi el que em volia és agrair la presència dels ponents i la moderadora, naturalment, agrair l'Ateneu Universitari Sant Pacià la seva col·laboració en l'organització d'aquesta trobada i agrair a tots vostès la seva assistència. Hem pensat com que tenim persones que haurien volgut estar presents en aquesta convocatòria i no han pogut, i per altra banda persones de la resta de l'Estat i inclús d'altres països que voldrien seguir amb diferit la trobada, hem pensat fer-ho en castellà. Així facilitem a aquestes persones l'accés, perquè també hem constatat que és un tema que, malgrat la seva importància, la seva sensibilitat i la seva delicadesa, és poc tractat. En aquest país, i això serveix tant per Catalunya com per Espanya, és el primer cop que jo sàpiga que es fa un balanç del que ha suposat la llei d'eutanàsia en el nostre país. Fa un parell d'anys, algú de vostè recordarà que ja el 2021 vàrem abordar la qüestió a nivell teòric, primer des del punt de vista conceptual, filosòfic, etc., amb el Javier de Lucas i el Francesc Torralba, després d'un punt de vista més pràctic amb la pròpia Isabel Alonso, que avui també ens acompanya, i el Xavier Gómez Batista, i va servir per reflexionar per primer cop en aquest tema que ens deia tan rellevant. I en aquell moment recordo que per part d'algunes persones es manifestaven alguns neguits o algunes expectatives, potser neguit és excessiu, però per part d'algunes persones hi havia expectativa. Això de la llei d'eutanàsia donarà pas a una espècie d'utilització massiva de diputats de la llei, serà un abús, perdoni l'expressió, però hi haurà un excés d'apel·lació a les possibilitats que obre la llei d'eutanàsia. Hi havia altres posicions, en canvi, que temien, pensaven que a la pràctica es faria una aplicació molt restrictiva de la llei i que això pràcticament no tindria cap mena de sentit per les persones que a la seva intimitat decidissin lliurement acollir-se a les possibilitats de la llei. Després de 2 anys pensem que és un període suficientment rellevant com per poder fer aquest balanç, i per fer-ho hem organitzat aquesta trobada on tenim el privilegi de poder escoltar a persones que segueixen i coneixen aquests temes molt de primera mà, en posicions no totalment coincidents, però que tenen el comú denominador de l'honestedat intel·lectual, el rigor i la profunditat. I amb una constatació curiosa, que també em feia notar una persona quan va saber que preparàvem aquesta jornada, aquest és un tema efectivament delicat i sensible, on a Europa, per exemple, i alguns països europeus, i en part el nostre, es dona una paradoxa curiosa. I és que persones que es posicionen de manera rotundament en contra de la llei d'eutanàsia, perquè pensen que aquesta llibertat íntima és millor no explicitar-la, però aquestes mateixes persones, quan es va tractar de gestionar la pandèmia, van aplicar el triatge de manera indiscriminada i van decidir quines les persones que podien sobreviure i quines no. Quan es tracta de la vida humana, efectivament es poden donar paradoxes sensibles i importants. Però en tot cas és un tema molt rellevant. Com vostès saben també, en alguns països europeus, com a França, s'està debatent la possibilitat d'aplicar-la o de fer alguna cosa similar a el que s'ha fet abans a Bèlgica i a altres països, i en el nostre fa un parell d'anys, i el tema continuarà sent debatut a fons. Per moderar el col·loqui d'avui tenim, i li agraeixo moltíssim la seva presència, la Margarita Bofarull. Com que la Margarita presentarà els ponents, jo presento la Margarita, i a mi no em presenten ningú, però total no té cap interès. Ho sé que... Però soc el president de l'Oficina de Barcelona del Club de Roma, i ja està. I a més pare, i avi, i moltes altres coses, però és normal, com tots vostès. La Margarita, que és el que ens interessa, és barcelonina,
té una doble orientació. És una orientació una mica iconoclasta, però que fa il·lusió a les persones que són polivalents des del punt de vista professional i en quant a actitud vital. Llavors, la Margarita és religiosa i és metgessa. Llavors, ha anat compaginant tota la seva vida, però fa molts anys, les dues professions, si em permeten l'expressió. Es va llicenciar primer en Medicina per la Universitat de Barcelona, és de la branca del clínic, per entendre'ns, després en Teologia, després va fer un màster en Teologia Moral i posteriorment un postgrau en Medicina Tropical. S'ha anat compaginant. Per exemple, l'últim article que ha publicat fa 15 dies a la European Journal of Human Genetics és sobre temes de reutilització d'informació genètica. Bé, tota la seva vida, fins ara, ha anat ocupant-se de tots dos temes i amb un comú denominador que és l'enfocament ètic de les seves professions. Com a metgessa ha actuat tant a Barcelona, a Espanya, a Catalunya com al Perú. També un temps va cofundar la Fundació Escó al Raval, que potser algú de vostès ha tingut l'oportunitat de conèixer. És presidenta, i això és conegut, de l'Institut Borja de Bioètica, professora de la Facultat de Teologia de Catalunya, la Unitat Centroamericana del Salvador, també té gràcia destacar-ho, i membre de la Comissió General de Bioètica a Roma, i ja acabo amb això, per no, encara seria molt llarg. És rellevant que fa un any el papa Francesc la va nomenar membre del Consell Directiu de la Pontifícia Acadèmica per a la Vida del Vaticà. Jo crec que és de les poques dones que és membre d'aquest Consell Vaticà, si no l'única. Bueno, doncs quasi l'única. És que aquí, que no sé si vostès ho saben, però a Barcelona, i a l'Ateneu Sant Pacià en particular, doncs tenim un cert enxuf a Roma. Llavors, fa un any van nomenar el veritable Farull, la segona membre del Consell Directiu de la Pontifícia Acadèmica per la Vida, i fa unes setmanes el mateix Sant Pare va nomenar a Armand Puig, rector fins ara de Sant Pacià, responsable, no sé com se'n diu exactament, però responsable d'instituts acadèmiques de l'Església a tot el món. Jo pensava que eren 10 o 12, que seria una feina fàcil, però nosaltres som 160. O sigui que l'Armand Puig tindrà molta feina, però després de la feina que li han donat la Margarida i altres professors a les facultats de l'Ateneu Universitat de Sant Pacià, la feina a Roma segur que la farà amb molta facilitat. En tot cas, perdoni'm aquesta petita broma, l'important és que la Margarida presentarà els ponents, farà de moderadora a la sessió, a la que si tenim temps, després dels projectes ponents i de discussió a la taula, hi hauria una estoneta de col·loqui. I sense més, Margarida, moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Lanaspa. Bona tarda. I, agraïda i contenta de poder moderar aquesta taula rodona aquesta tarda amb els dos ponents que presentaré seguidament, amb un tema que, com ha dit el senyor Lanaspa, és un tema molt important i sobre el que tenim relativament, entenc jo, poc debat i poca reflexió aquí a casa nostra. També abans, tot i que ell ha fet ara tota la presentació en català, però quan ens hem trobat ara, abans d'entrar aquí, ens ha dit, sisplau, si ho podeu fer en castellà, perquè hi ha persones de fora d'aquí que han demanat poder-ho visionar. Oi que sí? Bé, doncs, com no és problema, seguiré en castellano, però anirem intercalant. Em surt més connatural el català. Per alguna cosa em dic bufarull, oi? Però intentarem ser obedients. El 24 de marzo del año 2021 se aprobaba la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, pero no entró en vigor, como saben, hasta el día 25 de junio. Por tanto, estamos frente a un hecho que tiene un recorrido relativamente corto en este país y precisamente el objeto de debate de esta mesa redonda es una valoración más o menos global o más concreta
de estos 2 años de aplicación o de entrada en vigor de la ley de la eutanasia. La ley, escucharán que se habla de la PRAM, de la prestación de ayuda a morir. La PRAM comprende tanto la eutanasia como el suicidio asistido. Son los 2 hechos que regula esta ley, que, como digo, es vigente desde el 25 de junio del año 2021. Es una prestación que, desde su entrada en vigor, está incluida en la cartera de servicios públicos del Sistema Nacional de Salud y, por tanto, financiada públicamente. Lo digo porque quizá hay cosas de estas que pueden dar pie también en el debate. Y es una prestación que, sobre todo, esta mañana miraba del Ministerio, dice, consiste en proporcionar los medios necesarios a la persona que manifiesta su deseo de morir de acuerdo al procedimiento y a las garantías que establece esta ley. Como digo, en 2 modalidades. La eutanasia, propiamente dicha, que es la administración de unas sustancias por parte de los profesionales sanitarios competentes a la persona que ha explicitado el deseo de morir y que ha pasado por una comisión de garantías, y para acabar con su vida, es decir, la finalidad, como saben ustedes, de la eutanasia, el objetivo deseado es la muerte, y la otra modalidad, que es el suicidio asistido, que consiste en la prescripción o suministro por parte de un profesional sanitario de una sustancia o un grupo de sustancias que la persona se autoadministra para provocarse la muerte. Esto sería el marco general. Hay una serie de requisitos. Evidentemente, quien lo solicita tiene que ser mayor de edad, tiene que ser capaz o competente. Yo ahora hago la descripción, supongo que después los ponentes incidirán un poco más en esto. Tienen que tener nacionalidad española o residencia legal en España. Se concede a personas que tienen un sufrimiento grave e incurable o un padecimiento, dicen, grave, crónico e imposibilitante y certificado por un médico responsable. Tienen que hacer esta solicitud 2 veces de manera voluntaria y por escrito, con un intermedio de 15 días entre la primera solicitud y la segunda, aunque ha habido algún caso que este tiempo se ha podido acortar por alguna circunstancia, y prestar el consentimiento informado previamente a recibir esta prestación. Simplemente, y porque, ya digo, ellos expondrán lo que significa estos 2 años de aplicación de la ley, algunos datos que también, aunque, por ejemplo, la señora Isabel Alonso me ha dicho que ella algunos de estos datos los va a proyectar, y bueno, no importa porque todo lo que se ve se retiene más que lo que solamente se escucha. Entonces yo los cito, pero después ella los va a proyectar. Cuando se aplicó la ley, las estadísticas de la aplicación de la eutanasia en España del año 2021, tenemos que tener en cuenta que en el fondo son estadísticas de un semestre, porque, como digo, la ley no entró en vigor hasta el 25 de junio. También tengo que decir que son estadísticas donde encuentras a veces contradicciones, es decir, hay datos que no acaban de ser demasiado fiables. Ahora explicaré por qué. Bueno, en el año 2021 hubo, según estos datos del Ministerio, 173 solicitudes de eutanasia en el territorio español, 65 en Cataluña, es el lugar donde hay más solicitudes y donde se han practicado
más eutanasias, 34 en el País Vasco, 12 en Madrid, 65 y 12, Cataluña y Madrid. Comunidad Valenciana 10, Baleares 9, Canarias 8, Galicia 6, Aragón 4, Asturias 4, Castilla-León 4, Navarra 4, Andalucía 3, Murcia 3, repito datos del segundo semestre de 2021. Cantabria 2, La Rioja 2, Castilla-La Mancha 1, Extremadura 1, Melilla 1, Ceuta 0. No es el resultado de un partido de fútbol, son los datos. De estas solicitudes se realizaron 75 prestaciones de ayuda a morir. 29 en Cataluña, 15 en País Vasco. Ya veremos ahora cuando cite los datos de 2022 que algunas de las solicitadas en 2021 se ejecutaron en 2022. Bueno, en Cataluña 29, en País Vasco 15, en Baleares 6, en Madrid 6, en Comunidad Valenciana 5, en Canarias 3, en Galicia 2, Navarra 2, Murcia 2, una en Asturias, Aragón, Cantabria, Castilla-León y La Rioja. Del resto de solicitudes, 32 casos, el fallecimiento se produjo antes de terminar el procedimiento. Es decir, dentro de estas 173 solicitudes, 32 personas fallecieron antes de que concluyera el procedimiento. 28 de ellas no llegaron ya ni al Comité de Garantía y Evaluación. También se denegaron 25 porque no cumplían los requisitos que exige la ley. 7 lo revocaron, la misma persona interesada, y 6 personas interesadas la aplazaron. De las patologías que padecían las personas que solicitaron y recibieron esta prestación de ayuda a morir, el 53,33% padecían patologías de enfermedades neurológicas. Es el grupo de patologías donde ha habido más, las personas que la padecen más solicitantes, ¿no? Y luego un 29,33% de patologías oncológicas y luego pluripatologías orgánicas severas, respiratorias. También otro dato que me parece interesante, estoy hablando de datos del 2021, la especialidad de los médicos que han ejercido la prestación, 43 de ellos, o sea, el 57,33% eran médicos de familia, 17 neurólogos, que se corresponde con el 22,66%, 9 internistas y 6 oncólogos. La distribución por sexos de la petición es bastante similar, 38 hombres y 37 mujeres. Y la franja de edad desde 29 hasta 97 años, con una media en torno a los 66-67 años. Bueno, esto así a grandes rasgos, luego podemos incidir más. En el año 2022, según constan en certificados de defunción, aunque ahora no voy a entrar aquí, pero saben que la manera, o sea, en el certificado, en cierta manera, no puede constar la muerte por eutanasia, también por cuestiones de aseguranzas de vida y compañía, pero según las estadísticas, 260 personas en el año, ahora ya vamos a todo un año entero, 2022, terminaron su vida mediante este procedimiento de la prestación de ayuda a morir, 134 hombres y 126 mujeres. También la patología fundamental de los que padecían, los que la solicitaron y la recibieron, eran enfermedades del sistema nervioso, seguido de procesos oncológicos. El derecho a morir dignamente, esto lo comentará más la señora Isabel, en sus estadísticas, las que ellos han publicado, hablan de 370 peticiones. Digo, cuando vas a estadística
del sistema de salud te ponen 260, ellos hablan de 370, es decir, un 0,07% del total de fallecimientos anuales en España. I ja si aterrizamos aquí a Catalunya, en l'informe de la Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya de la prestació d'ajut a morir, en el año 2022, aquí en Cataluña, hubo 175 solicitudes, de las cuales se han practicado 91 prestaciones. Algunas eran pendientes de finales del 2021 y estadísticamente se corresponde el tipo de patologías de los solicitantes con las que ya he comentado en 2021 y, por tanto, no voy a entrar aquí. También hay que incidir en el papel que tienen el personal de enfermería, que, según consta en este informe de la Comisión de Garantías, dice que han aportado una visión integradora de la atención y la importancia de todo el equipo asistencial. Saben que las personas que solicitan esta prestación normalmente son las que tienen reservadas las que llamamos camas compasivas, de uso compasivo en nuestros hospitales, es decir, habitaciones individuales con posibilidad de acompañamiento hasta el final, cosa que muchas veces se da. A ver, yo voy a intentar ser objetiva, pero esto sí que me parece que para mí es bastante poco equitativo, porque se da la situación de la reserva de estas camas de uso compasivo para las personas que solicitan la PRAM y en el mismo centro pues hay personas que a veces están falleciendo en unas condiciones muy poco acordes, ¿no? Bueno, esta es la realidad que tenemos, pero no voy me parece que como marco primero está bien. Entonces voy a presentar ahora a la señora Isabel Alonso Dávila, que va a disponer ella de 20 minutos para hacer una primera valoración de estos 2 años de entrada en vigor de esta ley. La señora Isabel Alonso Dávila nació en Salamanca, estudió Filosofía y Letras, tiene un currículum también bastante viajero, en la Universidad de Valencia, se licenció en Historia en la Universidad de Granada. Participó mucho en la lucha estudiantil antifranquista en la primera mitad de la década de los 70, lo que le costó ser detenida y procesada y ir a la cárcel. Ha participado en luchas feministas por el derecho a decidir sobre el propio cuerpo. Profesionalmente ha sido profesora de Historia de instituto, y esto lo ha ejercido en distintos institutos de Barcelona y centros de atención educativa española, por ejemplo, en Rosario, en Argentina, en Londres, en Italia, en París. Fruto de esta actividad profesional, también participó en movimientos de renovación pedagógica, sobre todo los vinculados con la inclusión de las mujeres en la historia enseñada, ¿no? Es autora y coautora de distintas publicaciones y ha recibido, juntamente con otras compañeras, el Premio Emilia Pardo Bazán del Ministerio de Educación y el Premio 8 de Març de l'Ajuntament de Barcelona. Este último premio del 8 de Març lo ha recibido en 2 ocasiones. Ha participado en proyectos de recuperación de la voz de las mujeres para la historia, utilizando fuentes orales en Barcelona, la posguerra de las donas, en Alicante, entre vecinas, el casco antiguo de Alicante en la posguerra española, también en Argentina, el poder de las mujeres, el cine nos da pistas. Bueno, ha formado parte de distintos grupos de investigación de la Universidad Autónoma de Barcelona, donde fue profesora asociada, centrados en la presencia de mujeres y hombres en los medios de comunicación, siempre bajo la coordinación de Amparo Moreno Sardá. A partir de su jubilación, comenzó a hacer de voluntaria en la Asociación pel Dret a Morir Dignament Catalunya
donde desde marzo de 2016 a septiembre de 2020 fue la presidenta de esta asociación y del 2020 hasta abril del año pasado fue la vicepresidenta. Actualmente continúa como voluntaria del Dret a Morir Dignament Catalunya i coordinadora de la Comissió Pedagògica de l'Associació Catalana d'Expresos Polítics del Franquisme. Señora Isabel Alonso, tiene la palabra. Muchas gracias. Voy a pasar al faristol porque aquí podré ver el PowerPoint y así iré un poco más orientada, ¿vale? Yo para esto que me han pedido para esta tarde, es verdad que en algunas cosas voy a coincidir con los datos que ha dado ahora Margarita Bofarull, a la que le agradezco la presentación, y al señor Jaume Lanaspa invitarme por segunda vez a participar en una actividad de este tipo. Y entonces he pensado... Ay, me he olvidado el... Bueno, yo había pensado para organizar la presentación, como soy de historia, siempre la cronología me ayuda. Y entonces me he hecho una cronología. En algunas cosas incidiré un poquito más, porque son más novedosas, son más de ahora, de justo de septiembre, la última que voy a decir, de septiembre de este año, y en otras me detendré menos, ¿no? Pero yo creo que para hacer esta valoración pues debemos situarnos, pero esto lo paso muy rápido porque ya lo ha comentado Margarita, en el momento en que se aprueba la ley, en el 2021, el 24 de marzo, y en el momento que entra en vigor. Entre el momento que se aprueba la ley y el momento que entra en vigor se producen dos recursos de inconstitucionalidad por dos partidos que habían votado en contra. Y esto lo digo ahora porque lo voy a retomar al final con la respuesta que ha dado el Tribunal Constitucional a estos recursos de inconstitucionalidad, ¿no? El primero lo presentó Vox el 16 de junio y el segundo del año también 2021, estamos en 2021, lo presentó el Partido Popular el 24 de junio. De este año quiero resaltar ya la entrada en vigor y entonces aquí ya quiero dar un dato que me imagino que suponéis que venimos, aquí hay algunas compañeras y compañeros de la asociación que se llama Derecho a Morir Dignamente, Dret a Morir Dignament. Bueno, para nosotras esa fecha del 25 de junio fue un día de celebración por una victoria, porque habíamos conseguido, después de muchos años de lucha, en concreto desde 1984, cuando Salvador Pàniker aquí en Cataluña formó la asociación, que también tenía gente de España, no me quiero alargar con esto, pero para nosotros fue que habíamos conseguido un nuevo derecho, una nueva libertad individual y que a partir de ese día las personas que quisieran pedir ayuda para morir la obtendrían. A nuestra asociación, como os podéis imaginar, nos llegan casos muy desesperados de personas y hemos comprobado que a partir de que está en vigor la ley, estos casos no nos llegan casi, porque la ley ha dado respuesta a sus necesidades. Podría recordar a Ramón Sampedro, pero podría recordar muchísimos casos. Ángel Hernández, que ayudó a morir a su mujer, María José Carrasco, y él mismo llamó a la policía. Esta era la situación que vivíamos antes de la ley y no tiene nada que ver con la situación que vivimos ahora. Y en este momento ya quiero recordar algo con lo que terminaré. Un derecho no es una obligación. El hecho de que la eutanasia esté legalizada no quiere decir que el 100% de la población tenga que morir por eutanasia. En las cifras que nos ha dado Margarita ya hemos visto que es una opción muy minoritaria, como de hecho lo es en Bélgica, en Holanda, en Luxemburgo, en los países donde está legalizada desde el 2000, desde el 2002, desde el 2007. Y es una opción minoritaria, pero está ahí para la gente que la necesita, para la gente que tiene unas enfermedades graves, incurables, con un dolor que para ella resulta insoportable. Así que nosotros y nosotras que habíamos luchado tanto por la ley, ese día para nosotros fue un día de alegría porque sabíamos que se disminuía el dolor de muchas personas que querían ejercer esta libertad y lo tenían que hacer. Nosotros decíamos que igual que el aborto antes, a través del exilio a Suiza, a través de la clandestinidad aquí, poniendo en riesgo a las personas que les ayudaran, o a partir de morir como ellas no querían, ¿no? Que era lo que nos pasaba también con el aborto antes de la ley del aborto.
Bueno, de este año también resalto, ya estamos casi en el mismo momento, que el 28 de junio Sant Joan de Déu y els Camils, el mismo día que entró en vigor la ley, hubo un manifiesto de hospitales de órdenes religiosas diciendo que se negarían a cumplir la ley de eutanasia. Pero solo 3 días después, Sant Joan de Déu y els Camils puntualizaron y dijeron que sí cumplirían la ley. Aquí tenéis esas noticias de ese día, ¿no? Estas de TV3, els hospitals d'ordres religiosos es negan a cumplir la ley de eutanasia. El documento lo había firmado la Conferencia Española de Religiosos, la Federación... aquí. Bueno, da igual. Pasamos a la siguiente diapositiva y aquí veis esta rectificación que salió en la prensa y me interesa mucho, y esta diapositiva sí que la voy a buscar yo aquí también, esta publicación que se llama Catalunya Religió y en la que dice Sant Joan de Déu a Cataluña respectará la ley de eutanasia. Es decir, la puntualización vino muy rápidamente y aquí hay un texto que me gustaría empezar a leer, si es que yo lo puedo ver. Creo que no lo voy a conseguir. Bueno, a ver si aquí también lo veo. Lo tengo difícil. Bueno, pero es un texto que me gusta mucho porque partiendo de una publicación de tipo religioso dicen que reconocen la diversidad de la población y que por lo tanto no van a mantener unas posturas que obliguen a todo el mundo a hacer lo que yo pienso, ¿no? Sino que tenemos una ley que legaliza un nuevo derecho. Y también lo tenéis ahí a la derecha, los hospitales y centros de Sant Joan de Déu respetarán la ley de eutanasia. Bueno, seguimos con estas fechas y... No he mirado la hora, o sea que me ayudarás a controlar el tiempo. Ahora nos vamos ya al año 2022 y en el año 2022, como nos ha comentado Margarita Bofarull, salen 2 informes, bueno, salen varios informes, pero sale un informe estatal del año 2021 de la prestación de ayuda para morir y sale también el informe sobre la aplicación de la Ley Orgánica de 3/2021 de regulación de la eutanasia en Cataluña. Yo, ya como has dado los datos, lo que pasa es que veis ahí que hay un enlace, es muy fácil llegar al informe completo y ver todos los datos, ¿no? Ahí, bueno, pues está el tipo de enfermedades, nos lo acaba de decir Margarita, simplemente aquí lo tenéis en forma de gráfica y una cosa interesante sobre el lugar de la prestación, porque el domicilio particular ha sido uno de los lugares de prestación que quizás esto no lo habíamos pensado, o sea, que la gente que toma decisiones sobre cómo morir decide si puede ser, porque por ejemplo en DMD, que seguimos contestando a personas que nos preguntan, por ejemplo, las personas que quieren hacer donación de órganos, que en el caso de personas asociadas a nosotros son muchísimas, o donación del cuerpo a la ciencia también, pues la donación de órganos no se puede hacer con la muerte domiciliaria, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay personas que querrían morir en su casa, pero este punto altruista mayor de hacer donación de órganos les lleva a renunciar a ese confort. También nos ha contado que en algunos centros hospitalarios los equipos de transporte de trasplante, están haciendo unas políticas muy buenas, ayudando a que la gente pueda morir en casa, sedada, y luego se practique la eutanasia hospitalaria de cara a que se pueda hacer esta donación de órganos. Bueno, pues estos son los datos de Cataluña de los 2 años, pero ya se han dicho y además, bueno, yo creo que son fácilmente consultables y además Margarita ha incidido mucho en ello. Vale, entonces ahora quería pasar a este presente del 2023 y no sé, cuando estuve planteando cómo plantearía yo un balance del bienio, pensé que estas 2 sentencias del Tribunal Constitucional eran ideales porque han dado una respuesta a 2 recursos de anticonstitucionalidad y han dicho que la ley de eutanasia es plenamente constitucional. Entonces he elegido de esta respuesta que ha dado el Tribunal Constitucional al recurso de los diputados de Vox contra la LORE y luego después al PP, pues he elegido una serie de fragmentos.
En esta, por ejemplo, se ve pues ya por dónde va a ir la argumentación fundamental. Dice: el Pleno del Tribunal Constitucional avala la constitucionalidad de la ley de eutanasia, y ahora vamos ya a la parte más jurídica y también ética, porque reconoce a la persona un derecho de autodeterminación para decidir de manera libre, informada y consciente el modo y momento de morir en situaciones médicamente contrastadas de enfermedades terminales o gravemente incapacitantes. Bueno, aquí está el meollo de esta cuestión. Es: si creemos que vivimos en una sociedad que fomenta la libertad individual de la persona para decidir siempre que sus decisiones no perjudiquen a terceros, que es lo que hemos aprendido siempre que es la libertad, o si creemos en una sociedad en que una parte de la sociedad que tiene unas creencias religiosas determinadas puede imponer a través de las leyes que son para todos una manera de enfrentarse a la muerte, ¿no? Si vemos los países que ya han legalizado la eutanasia, pues vemos que hay países como Bélgica, de tradición católica, que ha legalizado la eutanasia. Vemos países como Holanda, Luxemburgo, Canadá, es decir, que no somos los primeros y bueno, ya se está viendo que simplemente es reconocer este derecho. Bueno, más argumentos que da el Tribunal Constitucional. El recurso, tanto de Vox como del PP, hacía un recurso global a la ley y se basaba en el famoso artículo, el derecho a la vida, el artículo 15 de la Constitución española, ¿no? Aquí ya, por lo que he dicho antes, ya he dicho que un derecho no es una obligación. El derecho en la vida no es la obligación de vivir. Es que si confundimos un derecho con una obligación, pues ya nos estamos haciendo un lío. Y entonces, voy a palabras del Tribunal Constitucional en las notas de prensa que ha hecho. El derecho a la vida del artículo 15 de la Constitución española se configura como un derecho a la protección de la existencia física de la persona, y comporta para los poderes públicos deberes negativos de abstención y positivos de protección frente a ataques de terceros. Una cosa fundamental es que la eutanasia nadie, ningún tercero la puede decidir, está absolutamente clarísimo en la ley, que es una decisión personal intransferible, que además tienes que hacer por 2 veces, como nos han recordado, con 15 días en medio, es decir, que hay todo un proceso de deliberación con el personal médico, etcétera. Estamos aquí que el derecho a la vida se protege contra ataques de terceros, no de un ataque de uno mismo que ya no puede más. El tribunal argumenta que tal configuración no permite atribuir al derecho a la vida un valor absoluto, ni que imponga al Estado un deber de protección individual que implique un paradójico deber de vivir, ni impide el reconocimiento constitucional de la facultad de persona de decidir de manera autónoma sobre la propia muerte en situaciones de sufrimiento causado por una enfermedad incurable, médicamente constatada y que el paciente experimenta como inaceptable. La tesis absolutizadora de la vida y su necesario corolario de una obligación de mantenerse con vida no es compatible con la Constitución. O sea que aquí vemos que la diferencia entre el derecho a la vida y el deber de vivir, y además que la Constitución pone como uno de sus principios fundamentales, y viene aquí la libertad, el derecho a la libertad individual, ¿no? Seguimos con la respuesta a Vox, y quizás me he alargado poniendo aquí textos, o sea que aquí alude a otro artículo de la Constitución, que es también el 15 de la Constitución española, que habla del derecho fundamental a la integridad personal. Entonces, si una persona considera que su proceso de muerte la está alejando de lo que ella considera, es mi madre que murió de Alzheimer, la pobre, pues hubo un momento en que decía yo ya no soy yo. O sea, el Alzheimer es una enfermedad que te está quitando evidentemente tu yo. Precisamente a mí, porque me preocupa, porque lo vi en el caso de mi madre, ¿no? ¿Cuándo se me llevará Dios? Ella era una persona muy católica, solo pedía que Dios se la llevara. No estaba pidiendo, ni había ley, ni se le pasaría seguramente por la cabeza. A mí sí,
por eso estoy en derecho a morir dignamente. Entonces, ¿qué solución tiene esto? Que está también en el caso de las estadísticas. En el 2021, de las personas que murieron por eutanasia, 2 lo fueron porque lo habían puesto en su documento de voluntades anticipadas, lo que se llama también instrucciones previas, testamento vital, etcétera. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo no quiero llegar por una enfermedad a decir yo ya no soy yo, tengo en mi mano, yo, Isabel Alonso, yo no estoy imponiendo a nadie que haga lo que yo hago, estoy diciendo yo, Isabel Alonso, en ese proceso quiero hacer uso de mi libertad y pido ayuda para que me ayuden a morir en el momento en que yo piense que ya no soy yo, que tengo un sufrimiento insoportable, que mi vida no tiene sentido por la enfermedad o por la situación de incapacidad. Me voy a ir pasando estas diapositivas, pero iros a estos documentos porque son muy interesantes. Y aquí también dice que el reconocimiento constitucional del derecho de autodeterminación en contextos eutanásicos demanda a los poderes públicos el poder de habilitar vías necesarias para posibilitar la ayuda a terceros. El Estado no puede permanecer ajeno a esta situación trágica. Por ello, podría abocar a la persona a una muerte degradante. A ver, esto quiere decir que hay muchas personas que si precisan y es legal esa ayuda a morir y no la obtienen, van a vivirse muchas, lo sabemos en DMD, muertes violentas. O sea, entonces, nosotros hemos hecho una ley para que la muerte sea lo más digna posible. Y repito, es una ley que nos da un derecho a las personas que queramos ejercerlo. Estamos respetando la libertad, las creencias de todo el mundo, pero estamos ofreciendo un derecho a personas que querían tenerlo y que no entendían por qué estaban privadas de él. Entonces, el Estado no puede permanecer ajeno a esta situación trágica, una muerte degradante, a un final indigno y doloroso de la vida según el propio juicio de la persona. Aunque si alguien decide dedicar todo su sufrimiento en el momento de la muerte a Dios, está en su derecho de hacerlo, pero no podemos obligar a que todo el mundo tome las mismas decisiones. Esta es la idea fundamental, la idea de libertad individual en una sociedad que admite las diferencias. Bueno, no es un permiso automático, ya me han avisado que me queda poco tiempo, así que voy a ir pasando. Contesta también el Tribunal Constitucional a la demanda del PP, prácticamente la respuesta es idéntica porque habían hecho las mismas cosas, pero hay una cosa interesante y novedosa de la demanda del PP, que es el tema de la objeción de conciencia. La objeción de conciencia de personas jurídicas no existe. Un hospital no puede hacer objeción de conciencia. La objeción de conciencia es un derecho individual de las personas que individualmente no quieran ejercer esta prestación. Por tanto, se ha demostrado aquí que tenían razón San Juan de Dios y los Camilos en decir, no, es que no era eso lo que queríamos decir, ¿no? Entonces, esto ha solucionado muchos temas y ya acabo. Y quería acabar con esta conclusión final, que ya la he ido anticipando. Los nuevos derechos significan mayor libertad y unas leyes no integristas, ya que respetan la diversidad de pensamiento. Un derecho no es un deber. Y quiero poner estos ejemplos que, aunque ahora no nos lo creamos, fueron elementos de un debate alucinante. El divorcio votó en contra el PP. Yo siempre digo, yo no sé si hay partido en que se hayan divorciado más veces. O sea, si empezamos por Álvarez Cascos. Entonces, frente al matrimonio católico indisoluble, posibilidad de disolver legalmente una convivencia que no funciona, mayor libertad. Yo soy católico y no me quiero divorciar, maravilloso. Yo me quiero divorciar, no soy católico. Yo no soy católico y me llevo fenomenal con mi pareja, maravilloso. Aborto frente a un embarazo no deseado, posibilidad de interrumpirlo, significa mayor libertad. Matrimonio entre personas del mismo sexo, tampoco nos acordamos de las grandes manifestaciones que se hicieron en Madrid, con la Plaza de Oriente llena, millones de personas. Bueno, pues ahora tenemos una ley que respeta la opción sexual de las personas que quieren unir sus vidas con una persona de su mismo sexo. Mayor libertad. Y eutanasia, para mí, estoy hablando ahora yo, entra dentro de esta idea de mayor libertad frente a la obligación de vivir hasta el final una enfermedad o una incapacidad física graves que causan un sufrimiento insoportable, posibilidad de recibir ayuda médica para acabar con esta situación, mayor libertad. Pues eso es un mensaje de que hemos adquirido un nuevo derecho y somos más libres ahora que antes de la ley de eutanasia. Muchas gracias.
Muchas gracias, Isabel. Y ahora tendrá la palabra el doctor Josep María Guardiola Tey. El doctor Josep María Guardiola es médico internista, trabaja en el Hospital de Sant Pau, de aquí de Barcelona. Es profesor titular de Medicina de la Universidad Internacional de Catalunya y presidente de la Asociación Catalana de Estudios Bioéticos. Su especialidad es médico especialista en medicina interna. Lleva 30 años trabajando en el Hospital de Sant Pau, con más de 80 artículos publicados y más de 200 comunicaciones en congresos. No las vamos a detallar, también es muy humilde, tampoco me las ha pasado mucho. 85 capítulos de libros. Su trabajo en el Hospital de Sant Pau es en una sala de hospitalización y su ámbito de conocimiento son las enfermedades infecciosas, el virus de la inmunodeficiencia humana y el virus de la hepatitis C. Su actividad docente está en la Universidad Autónoma de Barcelona, en la Universidad Ramon Llull, en la UCAM y en la UIC, como he dicho. En la UIC es profesor titular y coordina la asignatura de bioética del grado de medicina en esta universidad. Como he dicho, es presidente también de la Asociación Catalana de Estudios Bioéticos y conferenciante en jornadas y fórums relacionados con aspectos bioéticos. Tiene la palabra el doctor Josep María Guardiola. Bueno, moltes gràcies per convidar-me. Gràcies a la Fundació de la Caixa i al senyor Lanaspa, al Club de Roma, per convidar-me per poder parlar. Paso ya al castellano. Bueno, he hecho una presentación, pero yo creo que en este debate, que es un debate muy interesante y que agradezco mucho que nos hayas invitado, porque tal como está enfocado hoy en día el principio y el final de la vida, las personas que tenemos una voz disonante, al menos en Cataluña, estamos bastante marginadas. No nos tienen muy en cuenta y por esto agradezco muchísimo pues, la invitación. Yo me dedico fundamentalmente a ver pacientes. Hoy he llegado al hospital a las 8, he pasado visita, tenemos 12 pacientes en la sala de hospitalización. Son muchos pacientes porque los lunes hemos dado muchas altas. He dado de alta a un chico que me ha costado muchísimo, se me ha roto el corazón, porque este chico era un chico que tenía de 51 años, con una cardiopatía isquémica, que se ahoga, que está con una insuficiencia cardíaca, es un indigente, es de Bangladesh, casi no habla castellano, pobret, no se entera de nada, pero se ha querido ir, ha pedido la alta voluntaria y se ha querido ir. Hemos hecho una valoración psiquiatra, una valoración por neuropsicólogo y se ha querido ir y volver a ingresar durante 4 días. Pero, en fin, esto es parte de nuestro trabajo. Yo voy, por lo tanto, trabajo en el Hospital de San Pablo. Si no lo conocéis, os invito a que lo vayáis a conocer porque es una maravilla de hospital. Este es el recinto antiguo y yo trabajo desde el año 93, llevo 30 años ahí. Ahora estamos en el recinto nuevo. Los pacientes están más cómodos, pero hemos perdido un poco aquel gustito de pasear por un recinto modernista, un poco como podría ser el Palau Macaya. Trabajo en varias universidades. La verdad es que me lleva mucho trabajo, pero a mí el tema de la docencia siempre me ha gustado mucho, me ha atraído mucho y, por tanto, pienso que, bien, con mi granito de arena colaboro sacando muchas horas de trabajo, un poco como todos. Soy presidente de esta asociación, que es la Asociación Catalana de Estudios Bioéticos. Asociación humilde, nos cuesta tener casi actualizada la página web, fundada desde el año 94 y por viejo me pidieron si podía ser el presidente, porque había gente muy capacitada, pero por viejo me dijeron, venga, a ver si quieres estar aquí delante, y yo pues encantado de la vida. El objetivo de la asociación, bueno, no se ve, pero pone promoure, sensibilitzar, impulsar, promoure, etc. Desde una perspectiva personalista. El señor Lanaspa ha comentado que el enfoque
de las dos ponencias podrían tener ciertas diferencias, y las tienen. Son radicalmente diferentes. Pero quizá eso es lo que se trata de hacer en un debate. Además, hay un punto en común clave, fundamental, que en eso coincidimos. Probablemente el único, pero quizá el más importante. Queremos el mejor bienestar para nuestros pacientes. Queremos una muerte digna. Hay gente que a lo mejor se ha apropiado de este nombre, me parece muy bien, ciertamente, para todos. Pero ese concepto puede ser susceptible de ciertas interpretaciones, como quizá acabaremos viendo. Por lo tanto, bueno, esto es unas jornadas que hicimos el año pasado aquí, que gentilmente nos dejaron en la sala en el Palau Macay, hablando precisamente pues, sobre la eutanasia con relación al inicio de la ley, hace 2 años. Hemos hablado del 24 de marzo del año 21. El 24 de marzo del año 21, yo tampoco lo celebré mucho, el tema de la ley, celebré que era mi 26 aniversario de boda. Bueno, pues esto pues sí que lo celebré. Aquí está Gala, mi mujer, escuchando y diciendo, no digas tonterías, por favor. Bueno, perdón, vamos a lo que tengo que decir, ¿no? Bien, la ley de la eutanasia es una ley que se aprobó por un consenso de partidos, en la cual, si queréis gobernar, tenéis que votar. Si queréis gobernar, tenéis que aceptar la ley de la eutanasia. Todos sabemos cómo fue. Por tanto, esta ley es fruto de un consenso porque los números salían los números. Así funciona la democracia, son las reglas del juego que de alguna manera hemos pactado entre todos. Pero unos votos, una mayoría, justifica desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista filosófico, la aceptación de cualquier ley. Tenemos experiencia histórica que, desde luego, la respuesta es no. Vamos a analizar un poquito más este tema. Se tramitó en plena pandemia como una proposición de ley y no como un proyecto de ley. Por lo tanto, se desoyó, no se hizo caso del Comité de Bioética de España, que hizo un extensísimo informe de 74 páginas, os lo recomiendo porque es muy bueno, o la Organización Médica Colegial, fueron desoídos. Qué curioso, una norma que pretende aplicarse en los hospitales, a los médicos no se nos hizo ni caso. De todas maneras, estoy muy contento que hayan invitado aquí a una persona que es filósofa, porque el problema de la eutanasia no es un problema médico, no es un problema médico, es un problema filosófico, es un problema de concepción de vida, de manera de enfocar tu proyecto vital. Me gustaría erradicar la eutanasia de los hospitales. No estamos hechos los hospitales. Es decir, hay sitios que ya lo han hecho, como en Suiza, por ejemplo. No quiero ser ni radical, ni mucho menos integrista. No voy a hablar ni de religión para nada, porque aquí las creencias personales me dan igual. No he de recurrir a mis creencias personales, que las tengo, personales, para explicar, para justificar una ley que, según algunos, tiene un fundamento religioso, que no tiene un fundamento religioso. Bien, estos datos son datos de las prestaciones realizadas, ya han salido y por lo tanto no voy a insistir en ello. Llama mucho la atención la disparidad. ¿Qué está pasando? ¿Por qué en Cataluña hay tantos y por qué en el resto de España hay tan pocos? Lo hacemos muy bien aquí, lo hacemos muy mal aquí, lo hacen muy mal allá, lo hacen muy bien allá. ¿Qué está pasando? Pero algo está pasando. No puede ser, no tiene ningún sentido que aquí haya muchas más. Pero aquí no vamos, entre comillas, a culpabilizar a nadie. Pero como mínimo es un poco curioso. Los datos son difíciles de encontrar. Hay cierto secretismo y cierta ocultismo, no sé si es la palabra clara. Pero, bueno, hay este documento de mayo del 23 del informe anual sobre la aplicación de la ley orgánica. Este documento nosotros ya hemos visto, explica en las columnas, por ejemplo, del año 22, yo he añadido abajo un 29, que son los 29 casos en que la prestación fue rechazada. En el mundo donde priva la autonomía, en el mundo donde mi autonomía, mi autodeterminación, mi libertad se me rechaza. Quizá la ley no es tan garantista o no es tan autonomista. Hablaremos de este tema porque me parece que es un tema que puede llegar a ser importante.
Bien, aquí habla un poco de las... Entonces, cuando hablamos de la eutanasia, en la ley de la eutanasia explica claramente que las diferentes alternativas deben explicarse y posibilidades de actuación, incluida la de acceder a cuidados paliativos integrales comprendidos en la cartera común. Es decir, se explica que por escrito aquel paciente, esto es parte de la ley, es un corta y pega de la ley, pero volvamos al informe que os acabo de enseñar. El informe que os acabo de enseñar habla, el informe anual, hace un poco de resumen y dice: no obstante, a pesar de disponer siempre de cuidados paliativos, todas las prestaciones manifestaron que el sufrimiento que les generaba la enfermedad y su situación vital era mayor que lo que podían soportar. O sea, da la impresión que se les ofreció, pero los cuidados paliativos no cubrían. Es un poco llamativo. Es un poco llamativo que en las 175 prestaciones ni una cubrieran los cuidados paliativos. Como mínimo, llamativo, pero es que lo que es más llamativo es lo siguiente. En los 55 personas entre el año 21 y 22, en las cuales se les denegaba, se dice, no, perdón, estas son las personas que llegaron tarde, que fallecieron antes, que por algún motivo, y dice, las personas sufrieron un deterioro rápido de sus enfermedades, no siempre previsible en el momento de la solicitud, motivo por el cual no se pudo finalizar el proceso. Sin embargo, en todos los casos se intensificaron las medidas de acompañamiento, confort y control sintomático, sedación paliativa. ¡Qué curioso! En todos estos sí que se pudo aplicar. No me acaba de cuadrar. ¿Por qué en unos sí y en otros no? ¿Qué pasa con los cuidados paliativos? Cuando nos interesan, nos apoyamos en ellos, y cuando no nos interesan, ninguno tenía expectativa de cuidados paliativos. Yo creo que esto es un planteamiento muy importante. Como mínimo, me llama la atención. Hay otra frase, ahí la he borrado, cachis la mar, la tengo aquí, pero la he borrado. Bien, pues entonces no la digo. La frase era, sí, la digo. El incremento de las posibilidades terapéuticas en el informe oncológicas y la tendencia a mantener los tratamientos en fases muy avanzadas de la enfermedad puede ser una de las causas de alto índice de muerte previa a la finalización del proceso PRAME en enfermos de cáncer. No se entiende nada, bueno, quizás soy yo que lo he entendido mal. Bien, hemos hablado un poco de números, pero ciertamente aquí no hemos venido a hablar de números. Como dice el título, hablamos balance del bienio y habla de conferencia y debate. Conferencia y debate. Hemos hablado, nos han enseñado aquí algunos detalles del Tribunal Constitucional, unas sentencias recientes contra dos impugnaciones de partidos políticos, diametralmente opuestas a sentencias previas del propio Tribunal Constitucional, que probablemente pueda haber cierto componente partidista, pero yo esto tampoco ahora mismo lo puedo definir. Recientemente el Consejo danés de Ética se opone a la legalización de la eutanasia. Esto es de la semana pasada, me llegó ayer la noticia y pensé, ¿y cómo lo justifican? Dice, una ley que define una serie de grupos que pueden tener acceso a la eutanasia puede incluir también personas que no consideren su vida terrible. Sin embargo, se les está diciendo que son dignos de morir y pueden sentirse incómodos o presionados a considerar la eutanasia. La presión social que pueden padecer algunas de las personas no es un tema baladí, es algo que hay que tener muy en cuenta, porque la posibilidad de utilizar esta prestación puede conllevar la facilidad para llevar a cabo más eutanasias, lo que siempre se ha llamado la pendiente resbaladiza, que hay personas que la niegan, pero son los mismos practicantes de la eutanasia, por ejemplo en Holanda y en Bélgica, que están a favor de esa pendiente resbaladiza que hace que cada vez haya más pacientes a los cuales se les aplique la eutanasia. No así en Dinamarca, donde ha sido de momento, ahí sí que se consultó con el Comité de Ética, aquí no se consultó, ahí sí que se ha consultado, probablemente es un país más avanzado desde el punto democrático que nosotros. La eutanasia, la definición, intervención deliberada para poner fin a la vida de un paciente sin perspectiva de cura. Otra definición es muerte sin sufrimiento físico. Una intervención deliberada. En el mundo animal se llama sacrificar a un animal. Cuando se habla de pena de muerte, se habla de ejecución, de un reo. Nosotros, cuando vamos a poner fin a la vida de un paciente, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué dice la ley?
La ley habla de recibir la ayuda necesaria para morir, ayuda médica para morir, prestación de ayuda para morir, que es acción de prestar servicio, una ayuda, etcétera. Es estupendo. Es exactamente lo que yo llevo haciendo durante 30 años en mi hospital. Ayuda a la gente a morir, ayuda médica para morir, prestación de ayuda para morir. Pero si lo llevo haciendo 30 años, trabajo muy de cerca con la muerte, porque estoy en una sala de hospitalización con gente muy mayor. Y he tenido que poner muchas sedaciones paliativas a lo largo de mi vida, paliativas terminales. Os aseguro que nunca se me ha pasado por la cabeza eliminar, matar a nadie. Nunca. Pero, ¿por qué la ley continuamente habla de ayudas, prestaciones, y no me explica exactamente? Porque el problema, ¿cuál es? A mí no me interesa, con perdón, matar a nadie, pero las cosas por su nombre. No me interesa para nada, porque soy médico, y el médico está para dar vida o para ayudar. Y si hace falta, vamos a sedar a esa persona porque esa persona está sufriendo. 5 minutos, anda que no me largaré. Bueno, pero la pregunta sería, ¿realmente la eutanasia mata? ¿Sería esa una pregunta para poderlo hacer? Esa prestación a morir, ¿qué es lo que está significando? Los conceptos claros que salen en la ley, pues serían la administración directa al paciente de una sustancia, y en la segunda, donde más claramente se habla de una manera que ésta se la pueda autoadministrar para causar su propia muerte. La sustancia, señores, la sustancia es un fármaco 10 veces por encima de sus valores terapéuticos. No está en ficha técnica, pero son 10 veces por encima de sus valores terapéuticos. Ojo, no es un acto médico, porque no tengo que tener en cuenta las interacciones, no tengo que tener en cuenta los efectos secundarios, no tengo que tener en cuenta las posibles alergias. ¿Para qué? Por lo tanto, no es un tema baladí, es decir, es un tema muy importante que a veces yo creo que llegamos a frivolizar porque pensamos que eso realmente es un derecho. Claro que es un derecho a tener una muerte sin dolor. Claro que es un derecho a tener una muerte sin sufrimiento. Pero ¿cuál es el camino? ¿Cuál es el camino? ¿La sustancia 10 veces mayor? ¿Tener que sacar una ley donde en más de 40 veces se dice ayuda a morir, ayuda a morir, ayuda a morir? ¿Qué es lo que he hecho yo durante 40 años? Durante 30 años. Y con perdón, nunca, jamás he practicado una eutanasia, ni lo voy a hacer. Bueno, la ley, ya he explicado la ley, los mismos autores de la ley, es un procedimiento muy farragoso, donde se pasan 3 comités, hay sitios donde se pasan más, hay sitios donde se pasan menos, hay gente que dice que, claro, esto no es autonomía, porque la autonomía sería realmente, oiga, no me haga usted pasar una comisión de garantías. Yo no tengo mi derecho a la autodeterminación, pues si lo tengo, si soy libre, porque usted me dice que no, porque usted me lo deniega. ¿Quién usted se ha pensado, usted, para decirme a mí que yo no estoy sufriendo como el que más? Venga, hombre. La ley, se ha hablado un poco de este tema, se dice que es muy garantista, podríamos ponerlo en tela de juicio. Nosotros, para el dolor, lo podemos tratar. El dolor grave, crónico, imposibilitante, casi en un 97%, 98% de los casos. Si aplicáramos bien los cuidados paliativos, tengo que ir un poco rápido porque me calculo mal el tiempo, qué mal. La sedación paliativa es lo que hacemos, es lo que hago yo, y me honro de hacerlo porque con esto estoy ayudando de verdad, no matando a nadie, porque soy médico. Según sea la intención, según el procedimiento y según el resultado. El resultado, bueno, la diapositiva es muy mala, se ve muy mal, pero más o menos ya se entiende. Puede existir realmente una línea muy fina entre lo que es la sedación paliativa y la eutanasia. Puede existir. Y delante de un mismo paciente, varios médicos podemos pensar que le ha llegado el momento de sedar o no, porque es un componente muy subjetivo. Pero ojo, la intención es sedar, para que aquella persona no sufra, pero yo no la voy a matar a esa persona. Yo no la voy a matar. Por lo tanto, ¿cuáles son los puntos de encuentro? No quiero que tú sufras, pero a partir de aquí tenemos pocos puntos de encuentro, la verdad sea dicha. He buscado muchos y no los he encontrado. ¿Y en qué nos basamos? Los defensores de la eutanasia se basan fundamentalmente en el poder de la autodeterminación, la autonomía, la libertad. Y yo me baso que la dignidad fundamental del hombre es ontológica.
No hay personas más dignas que otras. Por el hecho de no tener autonomía, yo no soy menos digno. Por el hecho de estar en una silla de ruedas, por el hecho de tener una enfermedad incapacitante, no tienes menos dignidad. La dignidad es un valor ontológico. Es fundamental tener en cuenta esto, porque si la dignidad es subjetiva, ancha es Castilla. Aquí cada uno puede hacer lo que le dé la gana. Por lo tanto, la línea roja es que la dignidad es ontológica. La dignidad la tienen todas las personas. Desde el momento de la concepción, 100.000 abortos este año, 100.000 niños asesinados. Digamos las cosas por su nombre. Es decir, no es ningún derecho, no es para nada un derecho. Y exactamente pasa lo mismo con la eutanasia. Por lo tanto, estamos aquí. Lo importante es ver si esto es un 6 o es un 9. Lo importante es saber si es un 6 o es un 9. Es ponerse en el sitio donde nos hemos de poner. Y yo creo, sinceramente, que estoy en el sitio acertado. Probablemente algunos pensarán que no. No hay un componente religioso. Hipócrates, 5 siglos antes de Cristo, ya hablaba de que jamás daré medicamento mortal por mucho que me lo soliciten, ni tomaré iniciativa, ni tampoco me seré abortivo, 5 siglos antes de Jesucristo. Esto sigue en boga, porque la Asociación Médica Mundial, 25 siglos después, sigue diciendo lo mismo. Aquí hablaba de la demanda social, esto me lo voy a saltar, porque la demanda social, las encuestas están claramente manipuladas y realizadas de una manera claramente tendenciosa para poder dar unos resultados que no son conforme a la realidad. Y aquí hay algunos artículos que la eutanasia, aprobar sin conocer, y eutanasia, esta es la ley que necesitamos. Quiero hablar un minuto, que es lo que me han dado, sobre el tema de la autonomía. Que hay un tema que a mí me preocupa y me preocupa mucho, es el incremento de los suicidios en este país. Es una auténtica plaga. Cada vez hay más gente que se suicida, tristemente, mucho más que los accidentes de carretera que han generado tantas campañas de tráfico. ¿Qué es lo que está pasando? La salud mental es una batalla realmente difícil de ganar. Pero, ¿qué pasa con el suicida? El suicida es libre, el suicida es autónomo, el suicida ha dejado una carta, el suicida quiere muy claramente, y cuando el suicida cae y no se mata, ¿qué hacemos? Lo recogemos, le llevamos al hospital y le intentamos salvar la vida. Dices, ¿pero que no era autónomo? ¿Que esa persona no eligió claramente lo que quería? ¿Qué hacemos con esa persona? Todo el mundo está de acuerdo. Todo el mundo está de acuerdo que esa persona lo que merece es una segunda oportunidad. Todo el mundo está de acuerdo que aquella persona, aunque haya decidido autónomamente, llegará un momento que remataremos al suicida. Pero qué barbaridad. Campañas de la Generalitat, Triu la vida, una vez contra el suicidi, campañas a nivel estatal. A mí me parece que es un punto muy interesante para ver cómo la autonomía de una persona que se quiere suicidar es diferente que la autonomía de una persona que solicita la eutanasia. ¿Y por qué? De alguna manera, Guardiola tiene que ir terminando. Bien, pues con esto termino. Yo creo que quería decir algunas consideraciones del Comité de Biótica de España. Os agradezco mucho vuestra atención. Me ha faltado un poco de tiempo, ya perdonaréis. Pero yo creo que lo más importante que quería decir ha quedado dicho y ahora estamos abiertos al debate. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Guardiola. Ya siento el papel siempre incómodo de la moderadora de estar al acecho del tiempo. Ahora daremos paso al turno de preguntas, pero quiero comenzar yo con una pregunta para los dos ponentes, y es que en este balance de los 2 años de la aplicación de la ley, la pregunta es cómo perciben que la ley ha incidido en la atención en final de vida, si es que ha incidido de alguna manera en final de vida en las personas, si hay, además de la posibilidad de pedir esta prestación, si, por ejemplo, ha incidido en más
más recursos para cuidados paliativos también con la alternativa, o un despliegue más efectivo de la ley de la dependencia, o nos hemos limitado a la posibilidad de esta prestación, pero no incide en la visión de conjunto. No sé, un poco esta valoración, ¿eh? También tengo otra pregunta para después, pero no quiero abusar de ser la moderadora. La otra pregunta, que quizá no dará tiempo, la dejaré para el final, si queda tiempo bien y si no, es sobre el tema de la eutanasia psiquiátrica, pero esta la dejo. De momento me gustaría que me contestaran, si puede ser con brevedad, para dar más posibilidad a los demás. Yo, respecto a la pregunta de si la ley ha incidido en la mejora de los paliativos, diría claramente sí. ¿En qué sentido? Primero, antes había personas que decían atención con los cuidados paliativos y una dosis que signifique una muerte cercana, no acercarse a ella. Había gente que decía que eso era provocar la muerte de las personas. Estas voces se han callado porque ahora están diciendo que con unos buenos paliativos no hace falta una ley de eutanasia. O sea que ha consolidado la idea de que hay que administrar unos buenos cuidados paliativos. Entonces, en este sentido, sí. Y en otro sentido, la ley obliga, cuando una persona demanda la eutanasia, tenga con el médico al que se lo ha pedido unas conversaciones. Y en esas conversaciones obliga a la ley a que se le informe a la persona que ha solicitado la eutanasia de otras alternativas y, entre otras, la de cuidados paliativos. Y obliga, si opta por esta opción, a cuidados paliativos. Entonces, en DMD nunca hemos opuesto paliativos y eutanasia. Queremos los mejores paliativos. De hecho, en Bélgica se hizo el mismo año la legalización, o sea, la ley de cuidados paliativos y la de eutanasia. En todos los países tienen, en los rankings de paliativos, los países que tienen legalizada la eutanasia, Bélgica y Holanda están en el segundo y el tercer lugar en Europa, después del Reino Unido. O sea, que favorece una ley de eutanasia, unos buenos cuidados paliativos. Entonces, claramente, contesto a la pregunta, sí. Respecto a este último punto que has puesto, si se ha desviado la atención, yo creo que el dolor que nos provocan a las personas que somos de derecho a morir dignamente, que significa vivir dignamente hasta el final, un suicidio por un desahucio, personalmente a mí me provoca muchísimo dolor, porque esa persona lo que necesitaba era una casa, no quería morir, necesitaba una casa. A mí se me parte el corazón cada vez que vemos muertos en el Mediterráneo de gente joven que no quiere morir, que no está enferma y que se mueren en el Mediterráneo. Por no decir, ahora que estamos con Israel y Palestina, que estamos con la guerra de Ucrania, ¿cómo podemos tener sociedades que mandemos a los jóvenes de nuestra sociedad que no quieren morir a matarse entre ellos? O sea, que estar por la eutanasia significa, no es sacrificio de animales, es a demanda de la persona. Por eso es ayuda para morir. La persona pide ser ayudada para morir a través de la eutanasia. Muchas personas pedirán ser ayudadas para morir a través de los paliativos. Está pautado a través de la historia clínica. Pero la eutanasia exige un doble petición, etcétera. Están pidiendo ayuda para morir. Entonces, claramente sí, y nos conmueven y nos alucinan, y muchos por eso estamos en otras asociaciones, muertes ligadas a condiciones socioeconómicas o a dejarles morir porque se tienen que matar para ver quién gana esta guerra. Esas son los absurdos de la humanidad. Tú que te quieres morir y que no puedes más, no te vamos a dejar. Pero tú que no te quieres morir, eres joven y tienes toda la vida por delante, vete ahí a matarte. Así que claramente sí. Gracias. Ahora le voy a dar la palabra al doctor Guardiola, pero a mí ahora escuchándote me venía a la cabeza que desde primero de carrera en la Facultad de Medicina siempre nos decían que debemos ir a los tratamientos etiológicos, no a los sintomáticos, ¿no? Por ejemplo, cuando has dicho las personas que se suicidan por un desahucio, lo que necesitan es un piso, no la muerte, ¿no? Y quizás estamos en sociedades donde vamos poco a las causas y nos quedamos mucho en los síntomas. Pero bueno, doctor Guardiola. Yo la experiencia que tengo fundamentalmente es que, como trabajo en un hospital donde ingresa mucha gente mayor y son
contactos con familias y gente que les da miedo que en un contexto proeutanásico, probablemente estén equivocados, se cede con demasiada prontitud a sus familiares. Y hay miedo. Llamadas de gente conocidos que están en otros hospitales. Esto me ha pasado, antes no me pasaba, y es un poco curioso, probablemente no está justificado. Pero a veces la mentalidad proeutanásica puede ir cundiendo, y a veces puede ir cundiendo en nuestros jóvenes profesionales, con falta de experiencia y con falta de formación, porque los cuidados paliativos, que Isabel comentaba, es decir, el médico consultor, en el 99% de los casos, no tiene ni idea de cuidados paliativos, o sea, de informar de los cuidados paliativos, que es el gran desconocido. Hay muy buenos profesionales de cuidados paliativos en nuestro país, en Cataluña fundamentalmente. Ha salido el doctor Gómez Batista antes citado, pero el médico de cabecera generalmente no tiene ese recurso y, por lo tanto, a mí me da miedo que eso redunde en una mala praxis, de manera probablemente no intencionada, pero sí en una mala praxis, ¿no? Muchas gracias, doctor Guardiola. Voy a dar paso a las cuestiones que puedan tener ustedes y, si no, tengo unas cuantas en la bolsa para seguirles preguntando. Sí. Un momento, que le van a pasar el micrófono, por favor. Hola. Yo quería preguntarle a la señora Alonso, a ver si, me gustaría que, como defensora de la eutanasia, definiera qué es un dolor extremo, un no puedo más para una persona, y que definiera qué es para ella la libertad a la hora de decidir cosas que pueden indirectamente afectar al entorno. Me gustaría que lo definiera, pero con más precisión. Gracias. Pues es que la propia ley habla de que sea un dolor insoportable para la persona. Entonces, quien lo tiene que definir es la propia persona. Entonces, hay personas que soportan mejor el dolor y hay otras que lo soportan menos. La ley está hablando de un dolor insoportable para la persona. Aquí hay personas de DMD, como la doctora Cantarell, que es médica, que quizás te puede contestar mejor, pero nosotros y la ley ponemos la persona en el centro. Y en este sentido, yo también quería hablar de estas familias que ellas quieren ser las protagonistas en la muerte de la persona que se está muriendo. Estas familias no son familiares buenísimos que se preocupan de la persona. Los familiares buenísimos que se preocupan de la persona saben que en el proceso de muerte es la persona la protagonista de ese proceso y que como ayudan es acompañando los deseos que tenga la persona, respetándola. Igual que en cualquier situación de la vida, cuando una persona te dice yo quiero hacer esto, tú podrás estar, oye, pues no sé, pero tienes que respetar sus deseos. Entonces, me habías preguntado por definir un dolor insoportable y el concepto de libertad. El concepto de libertad es considerarnos personas en nuestra integridad. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. En DMD no ponemos paliativos de eutanasia. Sabemos que hay mucha gente que muere con unos paliativos estupendamente y que es su opción. Pero el propio doctor Guardiola nos ha dicho que en el 97-98% con unos buenos paliativos se controla el dolor, ¿no? Entonces yo pregunto qué pasa con ese otro 2% si es que esas personas quieren la eutanasia. Una pregunta. La eutanasia en Bélgica es el 2% de las muertes, en Holanda el 4%. O sea, repito, va a ser una opción bastante minoritaria. Y entonces, la libertad, por ejemplo, ahora me pongo yo, proceso de muerte, depende de qué enfermedad sea. Yo, por ejemplo, si es el Alzheimer de mi madre, testamento vital, en uso de mi libertad, quiero que cuando yo ya no sea una persona autónoma, prefiero no estar. No quiero llegar a la frase yo ya no soy yo. Y lo he puesto en mi documento de voluntades anticipadas. Esa es mi libertad individual. Y si es otro tipo de enfermedad y se me da la opción paliativos eutanasia, pues yo, que no soy médica, pero que he asistido a muchas conversaciones de este tipo, un médico de paliativos de Granollers una vez contó que un enfermero, no de su equipo, pues estaba
con una ELA y dijo yo quiero la eutanasia, y la eutanasia no era legal en ese momento. Le dijeron, mira, es que no es legal, no puede ser, pero no te preocupes, que no vas a sufrir con unos buenos paliativos. Y perdonad porque voy a ser muy sincera y un poco dura ahora, pero este enfermero dijo, yo no quiero estar 2 días dormido, cagándome y que estén con mi cuerpo limpiándome. Pues yo, en el concepto de mi integridad personal, si ya sé que me estoy muriendo, que la muerte está cerca, no quiero estar dormida, como decía también un filósofo de Barcelona, quiero dormir despierta. A lo mejor no lo consigo, pero sería mi ideal, estar despierta, despidiéndome y decir, ahora me quiero ir, porque ya me estoy muriendo y este es el momento que elijo yo para irme. Entonces, yo no me había pensado que si estás dormida terminalmente por paliativos te van a sondar o te van a limpiar la caca, pues no me lo había planteado, pero ahora que me lo planteo, no quiero que mi cuerpo sea manipulado cuando ya estoy, pues son opciones personales. Esa es mi libertad y quiero que se respete. Y esta ley me la respeta más que si no la tuviéramos. Entonces, para mí, la eutanasia es mayor libertad y ni siquiera sé si, según sea mi proceso de muerte, la utilizaré o no. Pero me tranquiliza que esté ahí para respetar mi integridad personal y seguirme considerando persona hasta el final. Pero entonces lo que no entiendo es la diferencia de este proceso con un suicida cualquiera, que también está en una situación de dolor extremo y además es libre de hacer lo que quiera. O sea, no entiendo que pueda existir una ley de eutanasia y a la vez no se deje a la gente suicidarse libremente. Lo podemos llamar, lo podemos llamar. ¿Cómo lo explica esto? ¿Podemos decir que la diferencia está en la racionalidad? O sea, que yo racionalmente estoy tomando unas decisiones que suponemos que el suicida las puede tomar impulsivamente en un momento malo. Pues yo, de todas maneras, el suicidio no está penado por la ley. O sea, si no lo consigue le vamos a cuidar y si no, no le vamos a castigar ni a él y su familia. En Roma se penalizaba el suicidio y se castigaba económicamente a la familia. O sea que ves que vamos avanzando. Pero perdón porque me toca el papel ingrato de moderar. Racionalidad. Me gustaría dar un poco más la palabra. Hay una palabra primera pedida. Esta senyora tenia, és que com no us... primer vostè, després esta senyora, després vostè y vostè. Lo que voy a pedir, por favor, son respuestas cortas porque nos quedan 5 minutos para todos. Y gracias. Ya sé que es un debate que exigiría, vamos, una semana como mínimo de debate, que es verdad que falta debate en la sociedad sobre este tema y esta es la muestra. Gracias. Hablo desde la experiencia, hace 13 años paliativos con mi padre y hace 3 semanas con un tío la eutanasia. ¿Vale? Muchas gracias. O sea, a Isabel su discurso ya lo conocía. El tuyo me ha gustado porque me ha hecho reflexionar. Yo creo que la cosa es el cuándo. ¿Sí? Nuestro tío, el proceso es lento. Estaba convencido que no iba a llegar el permiso a tiempo y nos había pedido ayudarme a buscar cómo me voy a suicidar, pero que vosotros no. También afecta a la familia muchísimo el que tu tío quiera eso. Y la segunda cosa, acompañado. El suicida muere solo. El de la eutanasia muere acompañado. Pero él decidió el cuándo. ¿Sí? Lastimosamente entramos en la estadística de que murieron antes. Teníamos día y hora, martes a las 3. Y para la familia era un proceso de acompañamiento y se nos murió antes. ¿Puede formular la pregunta si tiene alguna? ¿No? El cuándo, yo creo que lo importante es el cuándo. Lo decide él. En paliativos. Yo le agradezco el comentario y a estos pacientes que están muy al final y que no han llegado a tiempo en esa situación, me da la impresión que estos pacientes son más tributarios de una sedación terminal cuando lo necesiten que propiamente de una ley de eutanasia. Por lo tanto, pero en fin, no conozco a fondo el caso y tampoco te puedo contestar, pero gracias. No sé si es correcto porque yo eran unas puntualizaciones, pero las voy a hacer muy breves. Contestando, yo tengo un documento de voluntades anticipadas y para mí sufrimiento, porque sí que es muy personal, es si yo no tengo una capacidad para expresarme, llega un momento que yo no conozco a nadie, no conozco a mi marido, no conozco a nadie, me tienen que poner una sonda nasogástrica, me cambian el pañal. Si llega ese momento, para mí eso es un sufrimiento y lo he dejado dicho.
Otra cosa, el suicidio, antes el suicidio sí que, bueno, no se podía enterrar a una persona en terreno santo, ¿no? Porque sí que estaba penalizado, ahora no. El suicida muere mal y solo, se ahorca, se toma un veneno. Otra cosa es que sí que hay puntos de encuentro, porque los paliativos todos estamos de acuerdo que queremos los mejores. Claro que los queremos, estamos de acuerdo, pero yo también quiero una ley de eutanasia. Y con respecto a los planteamientos del doctor, estoy de acuerdo, porque usted es objetor de conciencia, como yo en su momento me mostré objetora de conciencia con respecto al aborto. Soy matrona. Por cuestión de tiempo... Sí, vale, pero yo quería que estuviera la ley. se limitaran a la pregunta a quién se la dirigen. Es que nos ya... Por bueno, eso, que como nos quedan 3 minutos, bueno, pues, yo agradecería preguntas a los ponentes, vale. si es posible. Lo que pasa es que como quedaban tantas ideas así en el aire, quiero decir, puede haber una ley y al mismo tiempo objetar. Ahora, un momento que le pasan el micrófono. Yo quería saber, quizás no lo he entendido bien, los cuidados paliativos, por la experiencia que he vivido, me parece como más lento el proceso y la eutanasia es una cosa que la puedes conseguir en un momento, evitando todos estos trastornos que usted hablaba que no eran agradables, por decir así. O sea que los cuidados paliativos, como si fuera un proceso que te van dando la ¿cómo se llama? Me calla la sedación o lo que sea, muy lentamente hasta que mueres. Doctor Guardiola, imagino que la pregunta es para él, ¿no? Lo otro es una cosa que puedes permitirte... Estoy completamente de acuerdo. La eutanasia es cuestión de 10 minutos. Se pone una primera dosis, una segunda dosis y una tercera dosis, aunque el documento dice que si, aunque pienses que ya ha fallecido con la segunda dosis, ponle la tercera, no vaya a ser. Eso son 10 minutos. Y los cuidados paliativos es un proceso probablemente más largo. En eso le doy toda la razón del mundo, es así. Gracias. Mi pregunta tiene relación con el concepto de dignidad personal, porque me ha sorprendido enormemente en su discurso esa utilización del concepto de dignidad, porque resulta que es manifiestamente inconstitucional, contrario al artículo 10 de nuestra Constitución, que reconoce la dignidad personal junto al libre desarrollo de la personalidad. Y el Tribunal Constitucional ha expuesto en estas 2 sentencias perfectamente y en otras anteriores ese concepto de dignidad que no puede ser separado del de libertad personal. Y eso no es una cosa, digamos, partidista, como usted ha insinuado del Tribunal Constitucional. Es un deber del Tribunal reconocerlo así, porque estamos dentro del Consejo de Europa. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dado la interpretación del derecho a la vida privada, que es el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Y ese derecho a la vida privada, ha dicho el Tribunal, por ejemplo, entre muchas otras, pero en la sentencia Mortier contra Bélgica de 4 de octubre de 2022, que yo le recomiendo leer, ha dicho que ese derecho a la vida privada es un derecho que otorga a cada persona un ámbito de autonomía, una esfera de libertad personal en la que nadie puede decidir por la propia persona. Gracias. Por favor, limítese. No, yo le quería preguntar, entonces, ¿usted sostiene un concepto de dignidad contrario a la Constitución, contrario al Convenio Europeo de Derechos Humanos, contrario a la libertad personal? Bueno, esto es una interpretación que usted hace, que yo le agradezco mucho la pregunta. En cualquier caso, el mensaje es que no hay vidas que no merezcan ser vividas, que no hay dignidades de primera y de segunda calidad. Digan lo que digan los tribunales constitucionales que van cambiando. Es decir, todas las vidas tienen la misma dignidad por ser persona. Tengan una enfermedad, tengan mayor autonomía o tengan más inteligencia, más recursos, menos recursos, todos
exactamente iguales. Nadie puede otorgarse el ser más que otro, y en eso fundamento antropológicamente el sentido de que no podemos disponer de la vida de las personas por motivos accidentales. Lo más importante es la sustancia, es la dignidad de la persona en cuanto persona. Probablemente no estaremos de acuerdo. Bueno, por cuestión de tiempo, ahora pasaré la palabra al señor Jaume Lanaspa, que dará por concluido el acto, hará las conclusiones. Yo quiero agradecer también a los dos ponentes, Isabel Alonso y José María Guardiola, por sus intervenciones, y a ustedes también por las intervenciones que ponen de manifiesto que necesitamos mucho más debate y mucha más reflexión sobre este tema. Señor Jaume Lanaspa. Muchas gracias. Coincido con Margarita Bofarull en que efectivamente es un tema que requiere más debate. Algún día quizá organicemos alguna nueva sesión. En todo caso, sabemos que tenemos una moderadora de lujo. Muchísimas gracias por su prestación, gracias a los ponentes. También ha quedado de manifiesto que los ponentes efectivamente no coinciden, digamos que al 100%, salvo en el respeto, en la consideración, en la moderación a la hora de interlocutar con alguien que no piensa igual. Y cuando los oía a uno y a otro, me decía la siguiente reflexión: qué difícil es llegar a entender cómo funcionan las convicciones humanas, porque ambos se han expresado con absoluta convicción, con una capacidad notable de persuasión. A mí me han convencido los dos, lo cual es paradójico. Lo digo ahora hablando en serio. Yo, que soy un cristiano de base, mira, me desnudo un poco impúdicamente, soy militante de base de cristianismo desde jovencito, y celebro como cristiano que exista la libertad de elegir. Lo digo con toda la sinceridad y todo el impudor del mundo. Y comprendo que es un tema dificilísimo, muy íntimo, y donde es muy difícil, igual que es muy difícil entrar en entender cómo funciona la convicción de las personas, de los ponentes en el día de hoy, también me parece imposible entrar en el proceso de reflexión de la persona que desea o que no desea que se le aplique esta nueva prestación de ayuda a eutanasia. Todo es un tema efectivamente muy delicado y que quizá será bueno que sigamos profundizando y aprendiendo. Porque fíjese, si me han convencido ambos, que en mi ingenuidad he pensado que algún día se pueden poner de acuerdo. O sea, y no sé, a lo mejor lo podemos intentar quizá algún día. En todo caso, muchísimas gracias y gracias a ustedes por su asistencia.